La presentación de un libro es siempre una fiesta, porque se celebra la palabra y el arte. Y no es poca cosa. En esta ocasión celebramos la palabra de Mónica Rivelli y las ilustraciones de Gabriela Fontana, que complementan y acompañan con tanta delicadeza y color la historia de Lobito. Celebramos este viaje que Mónica nos invita a emprender. Solo decirles que disfrutarán de este primer número que inaugura las historias de Moni Moni, porque no tenemos dudas que vendrán muchas más, ¿no es cierto, Moni? Historias para grandes y también para chicos, para viajar con la imaginación, la creatividad, el humor y la humanidad de los cuentos de Mónica. Pero, ¿quién es Moni Moni o Mónica Rivelli? Creo que todos la conocemos, pero no viene mal referirnos un instante a ella. Lo primero que siempre dice con orgullo Moni es que nació un 16 de abril, día de la fundación de la ciudad de Salta. Así que estamos dentro de poco celebrando su cumpleaños y esto es un anticipo de esos festejos. Mónica es profesora en letras, participó de diversas investigaciones dialectológicas y congresos nacionales e internacionales. Actualmente desarrolla su carrera docente en la Universidad Católica de Salta. Es miembro de Lecturarte y de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, narradora y dramaturga. En teatro escribió El túnel del tiempo, Socorro, Lo dejo para mañana, Retrato de familia, De valijas y sorpresas, obra multimedia que en ese momento cuando ella le escribió era todo un hallazgo y una originalidad, ¿no? Fue declarada esa obra de interés cultural de la provincia de Salta. Autonomía, Premio Concurso Nacional Carlos Pla, Dirección de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, y Melodías del Viento, Premio Concursos Provinciales, Secretaría de Cultura de Salta. En narrativa publicó Días, Recuerdos, Acción y un plan Loco Loco como parte de la colección Los Libros del Tren de Lecturarte. ¿Quién es Gabriela Fontana? Que para todos es nueva Gabriela, así que un placer que se haya venido desde las tierras de Buenos Aires, donde nació. Es licenciada en Publicidad, ilustradora y artista plástica, especialista en ilustración infantil y arte ingenuo. Dice que pudo recrear la historia de Lobito porque guardó en sus recuerdos aquellos paisajes de su niñez en Salta y la magia de los valles calchaquíes. Mónica y Gabriela se unieron para ofrecernos una novela para niños y jóvenes y, por qué no, para adultos, de gran calidad estética y literaria. Bueno, creo que ya es hora de que conozcamos a Lobito por el camino. Para ello le vamos a ceder la palabra a la profesora María Luisa de la Torre, co-coordinadora de Lecturarte, prestigiosa docente e investigadora que ha publicado diversos libros de didáctica de la literatura y otros ensayos. Participó en ponencias en diferentes congresos, jornadas, encuentros. Es también miembro de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y desarrolla una amplia labor en la promoción de la lectura. Así que con ustedes, María Luisa. Buenas tardes a todos. En nombre de Lecturarte queremos expresarles a todos nuestra gran alegría por recibir este nuevo libro de Mónica, de nuestra compañera y amiga, Lobito por el camino. Dicen que la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Siempre escuchamos eso. Pero me gusta más pensar que la ficción, la poesía, el trabajo literario es lo que sublima y lo que enaltece a esa realidad. Oportunamente Mónica nos había contado su idea de hacer un cuento a partir de un hecho real, de este perrito aquerenciado en San Carlos, en los valles calchaquíes, que, bueno, en un viaje de peregrinación para el milagro se pierde y comienza su odisea para buscar su terruño. Esta idea original fue creciendo, fue germinando y a fuerza de creatividad y de mucho trabajo y de emoción, nació esta novela. La lectura de esta novela, para niños y, por qué no, para grandes, es polisémica, como toda obra de arte debe de ser.
es decir, que tiene distintos aspectos desde donde abordarla e interpretarla. Sin agotar las posibles ventanas de entrada al texto, quisiera comenzar con el contenido de la obra en sí, en relación con los valores que encierra: el coraje, la importancia del terruño, el hogar, la amistad, la fidelidad, el cariño, el tema de la muerte. Estos valores y temas, a veces tan vapuleados y olvidados en la vida vertiginosa del mundo actual, están presentes en el camino recorrido por nuestro amigo. Cuando leemos el relato de Lobito, no solo nos adentramos en una hermosa historia, sino que en cierta forma se refleja el ciclo de la vida de las personas, desde los inicios hasta la muerte. Quizás sea una metáfora del recorrido que todos tenemos en este mundo. Este camino no es ni más ni menos que el viaje del héroe que sufre privaciones y disfruta también de buenos momentos. Sí, ¿por qué no identificarlo con el héroe que batalla ante las adversidades y encuentra al final cómo volver? Al respecto, compartimos con ustedes, con Cecilia, fragmentos de la huella número 9, huella es capítulo, ¿no?, al promediar la novela, titulada ¡Qué miedo! Lee Cecilia. Afuera, la noche era una furia. No me quedaba otra alternativa que la fría y tenebrosa cueva. Tenía hambre, pero era incapaz de dar un paso para buscar alimentos. Me quedé quieto sin pestañear. Mi miedo y el espanto eran del tamaño de la cueva. Las horas pasaban lentas, interminables. El viento rozaba los filos de las rocas. Era como estar con el mismo diablo. Lobito entonces así llegó a la caverna, que nos trae ecos del infierno o de lo insondable de la vida, en lo que invariablemente caen y resurgen los héroes míticos. Otra aproximación a esta novela tiene que ver con el cómo, es decir, con el discurso que da carnadura a la historia. La integración de forma y contenido es lo que hace una obra de arte, y una de las estrategias literarias es el manejo de la o las voces narradoras. En esta obra, la autora elige la primera persona para el personaje principal, es decir, que Lobito es quien narra la historia de su vida. Para eso no es meramente anecdótico que Mónica haya tenido que estudiar los movimientos, las actitudes y, por qué no, hasta los sentimientos del perrito. Esto implica un sustancioso trabajo de observación, de ponerse en el lugar del protagonista y del contexto humano y geográfico que lo rodea. Al inicio del libro citamos: En la plaza nos encontrábamos con Chicho y Furia, que formaban parte de la patota callejera. Nos olfateábamos un poco y luego deambulábamos sin rumbo. Ellos me conocían muy bien. Sabían que si no me provocaban, no daba pelea. Algunas veces compartimos el hambre. Otras, los restos de ricos huesos que encontrábamos cerca de un asador. Nunca nos faltaban motivos para meternos en lío. Además, el perrito es quien presenta el diálogo de otros personajes, y cuando la situación lo amerita o el conocimiento del contexto de tiempo y espacio excede la óptica de Lobito, Mónica construye una voz narradora omnisciente. Para eso utiliza una tipografía diferente y resaltada. ¿Cuántas preguntas sin respuestas? Lo que no supo nuestro Lobito es que su gente lo buscó hasta el cansancio y muy tristes tuvieron que regresar. Ese septiembre, con perfume a jazmín, se tornó para todos en un regreso amargo. Así son las historias. Hay muchas que suceden en nuestras vidas, nos sacuden y nos hacen sentir tan pequeños.
Esta alternancia de voces narradoras es muy productiva para desarrollar en los jóvenes lectores una de las competencias literarias, que es justamente saber quién narra la historia. Por otro lado, lo que marca un estilo netamente poético son las imágenes y las comparaciones, como por ejemplo una de las descripciones. En La huella, o capítulo número 13, nos dice así: El tibio sol avanzaba entre los cerros, iluminaba de a poco los caminos solitarios. Las casitas de adobe guardaban sus sueños para que el viento no se las llevara, y las nubes, como gigantes de acero, rozaban los techos de paja. También es importante el empleo de onomatopeyas que evocan tanto el ladrido del perrito como los ruidos de una pelea o el tañido de las campanas. Todas estas están representadas a través de una gráfica especial. Y esto último me lleva a un tema también muy importante, importantísimo en todo libro para la infancia: la ilustración. Las ilustraciones son de Gabriela Fontana y el diseño del espacio está a cargo de Guadalupe Azcárate Perillo. Las imágenes presentan una gran policromía y acompañan por un lado el hilo del discurso y por otro crean una atmósfera especial al utilizar colores fuertes, intensos o suaves y acuarelados según el texto escrito. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. La misma huella, capítulo 9, que leyó Cecilia. El texto dentro de la cueva está ilustrado en un azul oscuro con tintes negros, pero al terminar el último párrafo, donde Lobito dice que estaba ya fuera de peligro, el color de esa página es diáfano, con matices verdes muy suaves. Y es así que tanto escritura, ilustrador y diseño de Lobito por el camino van orientados a lo que toda una obra literaria debe ser, a causar un efecto para reflexionar y un efecto estético, una emoción estética. Y para terminar, volvemos al principio del libro y en las mismas palabras de su autora. Empezamos a gatear, luego damos nuestros primeros pasos. Nos caemos y volvemos a intentar. Caminamos sin parar hasta que aprendemos a volar. Mónica Rivelli. Y así es. Moni nos presenta la vida como un viaje, el viaje de Lobito. Y nos describe maravillosamente algunas estaciones de ese viaje. A veces nos perdemos, no sabemos dónde ir. Les propongo un juego. Olvidemos que el libro es supuestamente para niños y que trata de un perrito. Escuchemos con el corazón. Nos fuimos acercando a la muchedumbre. Debo confesar que estaba aturdido. No podía ver nada de nada. Solo alcanzaba a distinguir algún rayo de sol que se entrecruzaba. Quería salir al costado de la caravana. Me costaba respirar. Necesitaba un lugar para descansar. Sin darme cuenta me fui alejando a pasos cortos e inseguros, arrastrado por la multitud. Pude salir de aquel apuro. Me quedé al costado de la calle, muy asustado. Entre tanto alboroto era imposible encontrar a mis amigos. Me quedé quietecito, atento, mirando por todas partes. Pasaron niños, ancianos, señoras, jovencitos, perros, gatos, bomberos, agentes, enfermeras, y ninguna señal de ellos. Me sentía inquieto, no sabía dónde ir. De lo que sí estaba seguro
era de que mi gente no me abandonaría. Y Mónica se atreve a tocar un tema que nos cuesta mucho a todos, en un supuesto libro para niños. Con maestría describe el final del viaje, la muerte. Valiente Mónica, ¿eh?, para tratar este tema. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mis patas se movían sin parar como si nadaran en un mar inmenso. Mis dientes chocaban unos contra otros. Mi aliento se cortaba en el filo de la madrugada. Combatía una lucha feroz dentro de mí. Al poco tiempo solté un suspiro largo y profundo. Me quedé dormido para siempre en mi sueño de lobo. Pero la vida continúa, nos dice Mónica. Dominga murmuraba una melodía dulce y cada vez más lejana. Comenzaba a clarear. El gallo a cantar su acostumbrado kikiriki. Y en lo alto de la montaña yo besaba una luna pálida. ¡Guau! Lobito se quedó en mil recuerdos, en cada rincón de su pueblo, y por las noches, detrás de la luna llena, se escucha su aullido. Nos hace saber que no se vive. Gracias, Moni, por la esperanza que nos regalás con la historia de Lobito. Y gracias, Gabriela, por darle cuerpo a Lobito y a su... Bueno, buenas tardes. Primero que todo quería agradecerles, a ustedes que están acá y nos acompañan, a todas las personas que hicieron posible el nacimiento de este libro, sobre todo a Moni, mi amiga, que me invitó a acompañarla en esta ilusión. Les voy a contar un poquito la intimidad de cómo se fue gestando. Estábamos previo a la pandemia en una reunión de compañeras de colegio en Córdoba. Muchas están acá acompañándonos hoy, siempre apoyándonos, compañeras de colegio. Y Mónica me comenta, ¿cómo me gustan tus ilustraciones, Gaby? Estoy pensando una historia, me gustaría si podés hacer los dibujos. Claro, dije yo con muchísimo entusiasmo y orgullo, porque nunca me imaginé que iba a pedírmelo. Y me cuenta la historia. A partir del momento que empiezo a escuchar el relato, la historia del lobito que de verdad vivió y yo no conocía, se dispararon en mí millones de imágenes. Del pueblo de San Carlos, que yo había conocido a los 15 años, donde vi el cielo más hermoso que hasta ese momento había podido ver. Y a medida que iba transcurriendo la historia y Lobito tomaba vida, yo sentía y se removían en mí todas esas emociones, los recuerdos de haber vivido acá en Salta. Lo veía recorrer los caminos, las quebradas, llegar a Salta, la fiesta del Milagro, los aromas, el himno de la Virgen del Milagro. Todo eso se empezó a mover a mí como de una manera que yo jamás pensé que la tenía tan guardada. Los colores, los valles. Bueno, eso fue lo que me llevó a los dibujos, a los que están en el libro. Pude, como me dijo ella, poder plasmar eso porque toda esa riqueza que me llevó vive en mí de los años de haber vivido en esta ciudad. Así que bueno, yo quiero invitarlos a ustedes a recorrer este camino de Lobito en su piel, las emociones que por la vida vamos recorriendo todos de alguna u otra manera. Yo deseo que puedan volver a observarlas a través de la mirada cándida de este animal al que supo
darle vida nuevamente Moni, mirarlas a través de la mirada cándida e inocente de este animalito que es de todo ya, que nació, vivió y murió en San Carlos, pero queda guardado en el recuerdo de su gente, y espero que a partir de este momento de todos a quienes les llegue este libro a sus manos. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué decir después de tanto análisis narrativo, tanto cariño, tanto amor de mis compañeras? Cecilia, que es una excelente narradora y lo hace con tanta emoción. María Luisa, que conoce el principio de esta historia, hizo un análisis narrativo perfecto. Bueno, Gabriela, mi amiga por el camino. Así que es un honor, y agradecerles a la gente que vino, a mis hijos, a mis amigos, a Silvana Crivelli, que fue el arte gráfica quien publicó este libro y lo hizo con una calidez y un profesionalismo increíble. Así que bueno, a todos, porque estamos en una situación de pandemia, así que a mi suegra, a Memé, a Claudia, a todos los que me acompañan con tanto cariño y con tanto esfuerzo en venir un día como hoy, cuando ya no sabemos hasta cuándo vamos a poder caminar libremente. Bueno, para ser más precisa y no irme por las ramas, voy a leer, así ya nos podemos despedir y celebrar este encuentro. En el proceso de escribir una historia, los autores guardamos en la memoria hechos o acontecimientos que de alguna manera nos conmovieron. Allí nos detenemos para observar más de cerca el cuadro que se nos presenta. En el año 2004 escuché por la radio un informe sobre el perrito extraviado durante la fiesta del Milagro. Guardé esta historia en mi memoria por muchos años, hasta que un día comencé a imaginar todo lo que pudo haber pasado durante el tiempo en que estuvo perdido. Es difícil buscar las palabras e imaginar los acontecimientos para contar esta historia desde una condición de perro. No quería humanizarlo, tampoco contarlo como lo hacen los dibujos animados, por ejemplo, que pueda bailar, que pueda hablar por celular, cocinar, cantar. Jamás abandoné esa actitud para narrar esta historia. No quería perder la esencia de este animalito. Todo lo que escribía lo hacía desde el lugar de un perrito. ¿Por qué? Para descubrir allí, más que su instinto animal, su fortaleza emocional. Me pregunto, ¿cuántas veces somos lobitos en nuestro camino? ¿Cuántas veces nos descubrimos imperfectos, débiles? ¿Cuántas veces nos levantamos desde el suelo con una fuerza imposible de igualar para continuar el camino? ¿Cuántas veces compartimos alegrías, miedos, dudas? ¿Cuántas veces nos moviliza el amor? Como diría nuestra gran autora literaria de literatura infantil y juvenil, María Teresa Andrueto, es interesante leer. No se trata de la lectura en sí mismo como una destreza o reproducción, sino como un camino a nosotros mismos. Los invito a leer este libro como lo hacen los niños, donde la capacidad de asombro no se ha perdido, donde queremos encontrar lo que está perdido. Gracias por venir.